nuevamente bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a entrar a explicar lo que es el tema de la combustión específicamente, pero de una forma como normalmente no se expresa. O sea, la combustión se expresa normalmente como las fórmulas químicas que participan en ella, el carbono más el oxígeno. No, yo quiero explicar hoy el tema de la combustión relacionando específicamente cuál es el comportamiento de una gota de combustible y de un ciclo o de una parte del ciclo del motor que está referida específicamente a la combustión y analizar un poco los tiempos que esto puede tomar en el proceso de combustión. Hay que decir que he escogido la condición más difícil. ¿Cuál es la condición más difícil? He escogido un motor de baja velocidad, de vástago y cruceta, un motor que utiliza búnker con contenidos de asfalteno, con carbon contraction, con las dificultades que tiene este tipo de combustible por su viscosidad para ser inyectado. Pero si entendemos esto, estamos entendiendo cualquier proceso de combustión que se pueda producir en un motor diésel, utilice el combustible que utilice. Así que esta es la idea. Estamos hablando del tema 4 de la segunda parte del curso de motores de combustión interna. Bienvenidos y adelante. Quiero iniciar refrescando la función del inyector. Ya habíamos hablado que la bomba de inyección de alta presión con el plunger y el cilindro, o sea, el par de precisión, comprime el combustible a muy alta presión, puede estar entre 200 y 1500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que esta alta presión que vence la resistencia del tubo del inyector, vence la resistencia del resorte en el interior del inyector, que generalmente están calibrados a 150 kilogramos por centímetro cuadrado, por lo menos en este motor que vamos a utilizar de ejemplo, y que una parte vital del inyector era la tobera. La tobera que en su interior tiene la válvula de aguja con un asiento diferencial al cual llega el combustible y levanta la válvula de aguja contra el resorte de calibración del inyector. Y el combustible entonces puede pasar libremente hacia la punta o de la tobera del inyector, saliendo atomizado por los agujeros que están en la tobera del inyector. Ahora, esta lámina nos muestra muy claramente cómo el chorro de inyección se divide en diferentes haces en 360 grados, o sea, está distribuido alrededor de la tobera del inyector, no solo en una dirección, como se pueden ver en los planos bidimensionales que hemos estado viendo hasta ahora. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el chorro de combustible sale radialmente en diferentes direcciones. Y en diferentes direcciones se va a desarrollar un proceso que en muy poco tiempo tiene que cumplirse para que la combustión sea eficiente y para que los niveles de emisiones de partículas sean los menores posibles. Entendiendo esto, entendiendo que la tobera debe tener sus agujeros limpios, sea cual tipo de que sea, la más utilizada últimamente son las toberas de agujeros múltiples, pues debemos estar claros que si la tobera se tupe, si falla, si el asiento del inyector no es correcto, etc., esta atomización de combustible, como se ve en esta foto, es deficiente. Y todo lo que tiene que suceder, que vamos a explicar un poco más adelante, como parte del proceso de la combustión, se altera. Y el resultado de la combustión da como tal una combustión totalmente ineficiente y problemas en el funcionamiento del motor y en las emisiones de contaminantes a la atmósfera.
imagen, que es la primera que quiero mostrar, tenemos un corte transversal de un cilindro de un motor de cruceta. Aquí está el pistón, la culata y la camisa del cilindro. Y el inyector y lo que serían los chorros de combustible que, como ya expresé, se muestran diametral y radialmente dispuestos, o sea, alrededor de toda la cámara de combustión. Ahora, ¿qué pasa con cada gota de combustible que se inyecta al cilindro del motor? En estas láminas que ustedes van a ver a color en el video, tenemos tres momentos básicos del proceso de inyección de combustible. O sea, el tiempo de retardo a la ignición, la primera etapa del proceso de inyección y combustión, el tiempo de llama, que es lo que se conoce como tiempo de combustión controlada, o sea, aquí se conoce como tiempo de combustión incontrolada, tiempo de combustión controlada y tiempo de quema de una gota de carbonosa de combustible. O sea, imaginémonos que el combustible se inyecta, se tienen que crear determinadas condiciones para que se inflama y inicia el tiempo de llama, que es lo que representa esta imagen que van a ver en el video, como dije. Y por último, puede haber gotas de determinados tamaños que no se queman en el tiempo de flama, sino que se van quemando lentamente en el proceso de combustión. Y este tiempo, o estos tiempos, están marcados por el diámetro de partículas. O sea, cuando hablamos del tiempo de retardo a la autoinflamación, tenemos que el tiempo de combustión para la ignición depende de la energía de activación y del diámetro de la partícula. Para el tiempo de flama sucede lo mismo, pero estamos hablando del diámetro al cuadrado. O sea, estamos hablando de la energía de activación por el diámetro al cuadrado de la partícula e igualmente para la combustión de una partícula carbonosa. Y quiere decir que en estos casos los tiempos de combustión en cada etapa de este proceso de combustión van a ser diferentes y van a depender en gran medida del diámetro. Esto es muy importante. Por eso el sistema de atomización debe garantizar partículas por debajo de los 20 micrones en su inmensa mayoría. Todas las partículas que sean por arriba de 20 micrones, y mientras más grandes sean, pueden crear las mayores dificultades en el proceso de combustión y un proceso de combustión totalmente ineficiente. Esto es vital. Quiere decir entonces que el tiempo de retardo a la ignición es la primera etapa del proceso de combustión, se puede conocer también como etapa de combustión incontrolada. La etapa del tiempo de llama, que viene siendo la segunda parte del proceso de combustión, y la tercera parte, que es las partículas que no se quemaron en el tiempo de los dos primeros tiempos con el diámetro y diámetro al cuadrado de la partícula para una misma energía de activación. Lo que hace es que esas partículas se queman ya en una distancia más lejana del inyector o del chorro de la salida del chorro de combustible del inyector. Entonces tenemos aquí las tres etapas fundamentales del proceso de combustión. Primera etapa, combustión incontrolada. O sea, es el tiempo que se produce el retardo a la inflamación y se inicia la combustión de combustible que fue inyectado todo en su totalidad durante ese tiempo, pero que no es controlada porque no se desarrolla todo al mismo tiempo, sino se desarrolla en diferentes momentos, y aunque la velocidad de combustión es muy rápida, puede estar en el orden de las 3 milésimas de segundo, pues tiene una influencia en el desarrollo del proceso de combustión. La temperatura de flama, que es la segunda etapa del proceso de combustión, que se conoce como combustión controlada, porque ¿qué va pasando en esta etapa? Cada partícula de combustible que se inyecta se inflama, se inyecta, se inflama, no como aquí, que se inyectó una cantidad y después se inflamó de una manera que no podemos nunca saber cómo fue, que es incontrolada.
sino que aquí cada vez que se inyecta una partícula se inflama porque ya están creadas en el cilindro las condiciones de presión y temperatura para que esto se produzca. Y por último, la tercera etapa del proceso de combustión, que es la etapa del proceso de combustión en la cual las partículas que no se hayan quemado en la primera y segunda etapa comienzan a quemarse, pero muchas ya como una forma de partícula carbonosa. Hay que tener en cuenta que cada partícula de combustible se quema de afuera hacia adentro. O sea, una gota de combustible aislada empieza a quemarse de afuera hacia adentro y dentro del cilindro sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, en el mismo tiempo que va recorriendo dentro del cilindro, esa gota tiene que quemarse toda y lograr una combustión de la misma completamente, porque si esto no sucede, esa partícula se convierte en una partícula coquizada, o sea, se convierte en una partícula carbonosa que o sale por los tubos de escape como inquemado o se deposita en la corona del pistón y en la camisa del cilindro, creando suciedades que afectan el trabajo del motor. Aquí tenemos un esquema de cuál sería el movimiento de una partícula que se ha inyectado. Aquí está el inyector, aquí está una gota de combustible y aquí está el recorrido que hace la misma y qué va sucediendo en cada etapa. Y esto lo hemos combinado con dos diagramas abiertos reales. O sea, estos son diagramas tomados en una máquina de 26.000 caballos de fuerza, 26.500 caballos de fuerza, que consume Bunker, que tenía en su momento un 8% de asfarteno. Ya sabemos que cuando los asfartenos están dispersos, porque esto es muy importante, están dispersos, son de tamaños de partículas muy pequeños y pueden quemarse muy rápidamente. Pero cuando los asfartenos no están dispersos y no son estables en el combustible, ese tamaño de asfarteno crece y el tamaño de asfarteno aquí ya es una partícula carbonosa que entra al cilindro, que es muy difícil de quemar y que hace todo su recorrido, como vamos a ver, pero no llega a quemarse completamente. Y la inyección del búnker tiene que hacerse teniendo en cuenta que el búnker tiene que calentarse a una temperatura que en el caso de esta máquina eran los 115 grados centígrados. La temperatura de calentamiento oscilaba entre 110 y 115 grados centígrados a la entrada de las bombas de inyección. En este diagrama abierto vamos a tener que el motor estaba trabajando a 103.3 revoluciones por minuto, que el tiempo del ciclo completo, o sea, barrido, compresión, combustión, barrido nuevamente, empieza o se demoraba 0.522 segundos cada ciclo, porque a 103 revoluciones a cada ciclo le correspondía el tiempo total de una revolución del ciclo 0.522 segundos. ¿Está claro? 50 y 522 milésimas de segundo para completar los ciclos correspondientes a 103 revoluciones por minuto. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos un diagrama abierto. Se entiende por diagrama abierto un diagrama que se toma con el indicador de diagrama del motor específicamente de la parte de la combustión. O sea, aquí está el proceso de compresión,
Aquí, en este punto, en el orden de 3,91 grados, y aquí igual, empieza la inyección de combustible. O sea, salen las gotas de combustible del inyector de manera atomizada. Y ese tiempo que concurre en ángulo de manivela es el tiempo en que se crean las condiciones para la inflamación del combustible. O sea, él empieza en contacto con el oxígeno que está en el interior del cilindro, con el aire, o sea, el oxígeno que contiene el aire que está en el interior del cilindro. Esa gota de combustible tiene que calentarse, tiene que vaporizar los volátiles y tiene que inflamarse para llegar al tiempo de llama. En este motor en particular, ese tiempo era de 0.003 segundos, o sea, 3 milésimas de segundo para todos los diámetros de gota menores a 20 micrones. Y es el espacio que está aquí con la línea azul, que van a poder verlo en el video también porque está se puede ampliar y lo pueden ver muy claramente. A partir de ese punto, que ya se inflamó la gota de combustible, empieza el periodo de combustión controlada. O sea, aquí se inyectó la primera cantidad de combustible, son las primeras gotas, pero se inyectó una cantidad que no se inflama de inmediato. Por lo tanto, la combustión, como dije, no es controlada. Se están creando las condiciones para que se inflame el combustible. Ahora no podemos predecir, no podemos saber si se quema todo al mismo tiempo, si se quema primero una parte y después otra, que es lo más seguro que pasa, porque aunque la uniformidad del tamaño de gota de la inyección en el inyector debe ser lo mayor posible, en realidad responde a una campana de Gauss, donde la distribución no es totalmente normal y todas las gotas tienen el mismo tamaño. Sobre todo, repito, si tenemos asfaltenos y estos asfaltenos no están estables. Ahora, a partir de ese punto y con un tiempo de 0.027 segundos, empieza el periodo de combustión controlada y la elevación de presión en el interior del cilindro. Aquí está. Hasta alcanzar la máxima presión en el interior del cilindro. Aquí, a medida que se va inyectando el combustible, se va consumiendo y responde a este pedazo, a esta parte que está aquí. El combustible que se inyecta, ya están todas las condiciones aquí que dadas para que se inflame y comienza a inflamarse inmediatamente que entra el cilindro. De hecho, en la clase que vamos a ver y en videos anteriores que lo he hecho con toda intención, van a ver un videito muy corto donde se ve el chorro de inyección, cómo se quema y cómo se apaga. Fíjense detenidamente, porque la idea es precisamente que entiendan muy claramente lo que va a suceder en ese momento, ya desde un punto de vista práctico. Está tomado con una cámara de abajo hacia arriba colocada en el pistón. Ahora, una vez que pasa el tiempo de flama, que responde a esta parte de la curva, viene el tiempo de combustión potencial de las partículas carbonosas. Fíjense, este tiempo hasta este punto de las partículas carbonosas que pudieran haberse quedado, que todavía no están totalmente combustionadas, que como dije son de afuera hacia adentro, puede demorar en este motor, según calculamos, ya ahí sí estamos calculando, fue de 0.109 segundos. Pero si no se extinguieron las partículas carbonosas ahí y no se quemaron totalmente porque crecieron mucho, como puede ser una partícula de asfalteno que tenga 100 micrones de diámetro, entonces se va a extender la combustión de estas partículas carbonosas en todos estos puntos que estamos señalando hasta que se descubre la lumbrera de barrido. Y eso va a ser un tiempo de 0.118 segundos. Entonces tenemos que todo el tiempo de combustión que va a existir en el motor responde al tiempo que tenemos acá, que son los 257, los puntos 257 segundos que se producen en el ciclo del motor. Ahora, si no pasara esto, si no se terminara aquí, entonces el tiempo crece considerablemente y llega a una cantidad de tiempo de combustión mayor, y ahí es donde se producen los inquemados que salen después por la lumbrera hacia los conductos de gases de escape y crean las suciedades en la turbina, en la caldera de gases de recuperación, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que en esta etapa
donde está la línea verde, aquí, lo que no se quemó en el proceso de la combustión controlada, empieza a quemarse como partícula carbonosa. Las más pequeñas se quemarán todas, no dejarán solamente la ceniza, que es inevitable, que es inherente a ellos, y de ahí podrán producirse el depósito de aquellas que son más grandes y que no se queman en el tiempo establecido para la combustión, que ya dijimos que de manera total, hasta que se abría la rumbera, eran .257 segundos. Audio Jungle. Audio Jungle. Aclarado cómo se hace el proceso de combustión dentro del cilindro y las dificultades que puede enfrentar y los tiempos que demora, les recomiendo que se fijen muy bien en los diagramas abiertos del ciclo de combustión de este motor en particular. ¿Qué nos queda decir? Bueno, entonces, ¿qué emisiones se van a producir? Vamos a suponer que se oxida el 99% de combustible, o sea, el nivel de combustión es muy bueno. Cuando uno mide con un indicador con un analizador de gases los niveles de la efectividad de la combustión, el analizador de gases le da el monóxido de carbono en ppm, les da los óxidos de azufre en ppm, pero suele dar el CO2 en por ciento. Y cuando una combustión es completa, el analizador de gases da como resultado 16%. Quiere decir que si la combustión es completa, tendríamos en el analizador de gases 16% de CO2 y tendríamos menos de ese valor en la misma medida que la incombustión por problemas en la combustión, la incombustión química conocida como monóxido de carbono, pues sencillamente empieza a crecer. Cuando una combustión es muy mala, los niveles de por ciento de CO2 son muy bajos y los niveles de CO son muy altos en ppm, pero son muy altos. Y eso está indicando que la combustión es muy mala. Aquí hemos escogido algunos cálculos, o un ejemplo de cálculo, no algunos cálculos, un ejemplo de cálculo específicamente. Normalmente los valores que se miden en el proceso de combustión son CO, CO2,
SOX, o sea, la combinación de SO2 y SO3, o sea, se expresan como SOX, y NOx, que es como la combinación de NO y NO2, más las partículas de inquemado de carbono. Estos son los factores fundamentales que se miden en el proceso de combustión. Hay otras cosas, pero que en la práctica eso no se mide, porque en primer lugar son niveles marginales, y en segundo lugar, los analizadores de gases tendrían que ser muy complejos y no son los componentes fundamentales de los gases de combustión. Aquí hay un ejemplo de cálculo que ustedes lo van a ver en el video. Para este motor, dijimos que era de 26.500 caballos de fuerza, consume 24 toneladas de combustible métrica de fuel oil en 24 horas. O sea, prácticamente una tonelada por hora, y esto es a una marcha de 14 nudos. Un nudo es 1.800 y algo, un nudo es una milla marítima y es 1.800 y algo kilómetros. Ahora, el primer valor, o sea, el combustible tiene un valor calórico de 40.2 gigajoules por tonelada métrica. Y en segundo lugar, la energía consumida, por tanto, serán 964.8 gigajoules por día. Van a ver, ahí tienen unas tablas con los factores de conversión por tipo de contaminante atmosférico. Y si llegamos a estos gigajoules a petajoules, van a poder calcular, o viceversa, haciendo las conversiones necesarias. Vamos a tener que este motor en particular emite de CO 414.86 kilogramos día. De CO2 emite 74.289 kilogramos día. De NOx 874.12, de SOX 414.86 y de material particulado 135.36 kilogramos por día. Se pudiera decir, oye, pero esto emite mucho, este motor es un gran contaminante. Es un motor normal que además trabajaba muy bien. Cuando vean los ciclos del proceso de combustión, van a ver que estaban muy parejos, que era un comportamiento muy uniforme en los dos cilindros que fueron medidos. Y es importante entender que no es el combustible el que emite emanaciones, digamos, de contaminaciones grandes. No es necesariamente el combustible, sino los volúmenes que se consumen. En esta tabla que está aquí abajo, que también la tienen en el video, tenemos una comparación de México. Los autotransportes, los vehículos de autotransporte, los transportes marítimos de México, en todas las zonas de México que navegan alrededor de México, y la generación de electricidad. Entonces, si todo esto lo tenemos en petajoules, que es la unidad que se puede comparar, porque hay que decir que cuando uno va a buscar la información para hacer cálculos de este tipo, la dispersión de información es muy grande, la variedad en la forma que se presenta es muy grande, la falta de continuidad en la obtención de los datos y la presentación de los datos es muy grande, y hay que estar rebuscando mucha bibliografía para poderlo hacer. Hay quien a conveniencia lo da en por ciento, hay quien en conveniencia lo da en toneladas y hay quien en conveniencia lo da en petajoules. La información más completa que yo encontré es la que se da en petajoules, y cuando convertimos los petajoules por el factor de conversión, entonces vamos a ver aquí algo muy interesante que hay que tener en cuenta. El mayor contaminante que daña, que produce el efecto invernadero, es el CO2. Y quien produce en México la mayor cantidad de contaminantes son los autotransportes, con 150.114.980 toneladas métricas al año. O sea, mientras que el transporte marítimo produce 37 millones. O sea, el transporte automotor produce 3 veces más de contaminante atmosférico en México que el transporte marítimo. Esto está sacado por petajoules consumido y está sacado por una distancia estándar, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, eran 60 kilómetros, y está sacado por el consumo de combustible, y estamos teniendo en cuenta que esto es gasolina, o sea que supuestamente esta gasolina o siempre va a quemar
mejor que el fuel o el bunker que estamos explicando en el transporte marítimo, perdón. El transporte marítimo es 2.073, 372 millones de toneladas. Y esta es de la generación de electricidad, lo van a ver, ahí está la tabla. Y los óxidos de nitrógeno, quien más los emite también son el transporte. Por eso vemos que en la Ciudad de México con frecuencia las emisiones de óxidos de nitrógeno y que afectan la capa de ozono son muy mayores y acá rato hay que centrar, pues ahí está concentrado una cantidad de transporte automotor muy grande. Ahora, esto sin ánimo de debatir, sin ánimo de discutir, porque no es mi interés entrar en el análisis de las emisiones, etcétera, etcétera. Sí lo que nos está diciendo cuáles son los tipos de transporte y los tipos de emisores de contaminantes atmosféricos sobre los cuales se debe trabajar o se puede trabajar. O sea, pudiera pensarse, bueno, hay que eliminar los motores de gasolina y pasar a los motores eléctricos. Esto es una buena idea, es factible, pero no es algo que se logra acostándonos hoy con motores de gasolina y levantándonos mañana con motores de eléctricos o en motores vehículos híbridos, como suelen llamarse. Porque esto también tiene un inconveniente, que es la batería, después no se pueden reciclar, se acumulan toneladas de material de batería. Imagínense usted, si una batería AAA, para deshacerse de ella hay que llevar a un lugar específico, las baterías que utilizan los vehículos automotores híbridos o eléctricos, que pueden durar 10 años, 15 años, excepcionalmente 20 años, aunque se está trabajando en ello, van a crear un residuo muy grande. Y por otro lugar, los vehículos son muy costosos. Entonces, es algo que hay que atender cuidadosamente. Y lo mismo en este caso en la generación de electricidad. Dice, bueno, ok, vamos a generar toda la electricidad con eólica, con paneles solares, con fotovoltaicos, etcétera, etcétera. Pero eso tiene serios inconvenientes también. Porque todavía no está resuelto el problema de la recuperación de las palas de los ventiladores de los aerogeneradores. Y van a tener una duración de 20, 25 años. Cualquiera diría, bueno, pero 20, 25 años está ahí al doblar de la esquina. O es mucho tiempo, perdón. Y no, es que está ahí al doblar de la esquina. 20, 25 años pasan muy rápido y puede tenerse una cantidad de desechos que no es conveniente. ¿Dónde ponerlo? ¿Dónde ponerle esa zapa de ventilador? Además que son muy grandes. Y lo mismo con los paneles solares. Ayer mismo leí un artículo donde decía que los paneles solares, pues se está trabajando en la recuperación de ellos, pero que no se pueden recuperar totalmente. Y está pasando otro problema. Y en España, por ejemplo, hay empresas que tienen su negocio en los paneles solares, que están comprando tierras de cultivo. Y esas tierras de cultivo para poner paneles solares ya no se van a utilizar para cultivar. Entonces empiezan a atentar contra los alimentos. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué las venden? ¿No? Porque le hacen propuestas muy jugosas que para las personas que están viviendo en este momento, pues les parece satisfactorio, pero a futuro de 20, 25 años, pues, ¿qué va a suceder? Y lo mismo con los autos. Los autos pueden tener una duración de 10 años la batería, 15 años, 20 años excepcionalmente, como dije, pero después, ¿qué se va a hacer con esas baterías? Entonces, soy de la idea de que es importante tener en cuenta esto porque debe existir un equilibrio. No se debe desechar ningún tipo de energía. Se debe hacer un balance donde las emisiones pues sean aquellas que aseguren una mejoría del medio ambiente o por lo menos en una afectación dramática del medio ambiente, pero hay que estar listo para tener otra fuente de energía. Eh, Hay ejemplos claros, ahora hackearon los oleoductos en Estados Unidos, se creó crisis con la gasolina, en invierno cuando las grandes nevadas, los gasoductos de gas seco pues se congelaron y resultó ser que no se podía bombear gas a través de ellos porque se congeló todos los gasoductos y hubo que ir a otro tipo de energía para garantizar la electricidad. Hay que tener en cuenta que el mundo actual depende mucho de la energía y cualquier falla que se produzca en los sistemas energéticos de todos los países, las afectaciones a las poblaciones son muy grandes o pueden llegar a ser muy grandes y hasta peligrosas. Y algo que está pasando, que también fue una noticia que vi ayer, es que 1 de cada 5 compradores de vehículos híbridos los están devolviendo.
¿Por qué? Porque el tiempo de carga de las baterías es muy alto. Y entonces imagínese usted va de paseo, va de trabajo, se está quedando sin carga, quiere cargar y se demora 2 horas en el proceso de carga y 2 horas, como dicen por ahí, time is money, es dinero que se pierde, es tiempo que se pierde de vida, etcétera, etcétera. Y tampoco se puede tener una infraestructura donde todo el mundo en su casa pueda cargar su carro de noche y que le alcance para ir a donde quiere ir. Entonces hay que buscar un equilibrio en todas las fuentes de energía y hay que buscar que estas emisiones que puse aquí como ejemplo tengan una compensación en ese equilibrio de manera tal que todas sean válidas y que todas sean factibles para cuidar el medio ambiente. Y mucho cuidado con aquellas empresas que obviamente pueden hacer negocios jugosos, que es lo que más les interesa, pero que muchas veces no están pensando a 25 o a 30 años vistas hacia adelante. Hasta aquí la clase de hoy. Con toda honestidad voy a ver dónde encajo estos videos dentro de lo que ya tengo estructurado. Pero donde quiera que los pongan, el objetivo que he perseguido es aclarar bien cómo es el proceso de combustión en los motores de combustión interna de cruceta, cómo se pueden calcular las emisiones que ellos dan y al mismo tiempo cómo se comportan las emisiones para los diferentes tipos de medios de transporte y generación de electricidad, que son los más importantes en los procesos de logística, en los procesos de exportación o importación de mercancías para sus respectivos países que deben cuidarse. Y cómo, desde mi punto de vista, es necesario buscar un equilibrio entre todos los tipos de energía, considerando no solo eliminar uno para que otro crezca, porque el crecimiento de otro puede, desmesurado y no balanceado, puede dar como resultado, pues a un plazo de 20, 25 años, que como dije, está ahí a la vuelta de la esquina, pasan muy rápido. Yo me acuerdo cuando tenía 50, ya tengo 72, y entonces es necesario tener en cuenta que el equilibrio energético es importante. Y por lo tanto, despedirme de ustedes, como siempre, decirles manito arriba si les gusta, manito abajo si no les gusta el video, pero como quiera suscríbanse para que reciban los avisos de que el video ha sido estrenado. Ya estamos llegando al final de la segunda parte, nos queda un solo tema que quiero tocar, que va a ser muy rápido, porque es muy sencillo, muy práctico de hacer, y que les deseo a todos lo mejor en esta nueva etapa. Espero que ya muchos de ustedes estén vacunados, que todos tengan salud y que sus empresas se estén recuperando de la debacle económica que provocó el COVID. Un abrazo, mi saludo. Nos vemos en el tema 5.